Bueno, muy bien. Hacemos un brevísimo repaso del estado de cosas y voy a comentar un poquito con mayor extensión esta cuestión de la revolución que hay detrás de la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, saben ustedes que Argentina está empezando a vacunar. Se vacunó el gobernador Kicillof, por ejemplo, entre otras personas, con estas 300.000 dosis de la vacuna de Sputnik V, que tiene este problema de las dosis, viste que ahora dicen que la segunda dosis podría venir en 60 días, ¿no es cierto? Yo subrayo este punto porque por algún motivo lo pone en la etapa de crónica, ¿no? Como avisando, me pregunto, ¿no? Eventualmente de que la segunda dosis puede demorarse, ¿no es cierto? De hecho, es uno de los temas del día, ¿no es cierto?, que pasa con la segunda dosis, ¿no es cierto? A partir de la filtración de este documento de la ADMAT se creó una enorme confusión y debate en el día de ayer, siendo que muchos voluntarios sufrieron efectos adversos, como ocurre con muchas vacunas, obviamente, yo entiendo eso, no soy tonto, pero estamos claros que acá lo que hay es un secretismo inaceptable, ¿no es cierto? Bueno, de hecho hoy mismo es noticia, es el diario Clarín que publica que los rusos enviaron solo la primera dosis porque tienen excedente de la primera y faltante la segunda. Entonces, todo este asunto me parece a mí que merece una aclaración significativa de parte del gobierno para terminar con la polémica, ¿no es cierto? Ayer fueron el doctor Rubinstein, el doctor Nelson Castro y otras figuras las que cuestionaron, no a la vacuna, no a la vacuna en sí, sino al modo en que esta historia se está manejando en la Argentina. El presidente Fernández dijo, bueno, hay una disputa muy perversa, lo cual no significa nada, digamos, un comentario. Es un título, digamos, pero no ofrece una explicación sobre qué es lo que está pasando en la Argentina. Siendo que además la vacuna Sputnik V fue adquirida por países, digamos, no especialmente alentadores, ¿no es cierto? Bielorrusia, por ejemplo, está manejada por un dictador, o Venezuela, u otros países por el estilo. Rusia, de hecho, mismo ayer admitió una cifra de mortalidad 3 veces mayor de la que estaban contabilizando, ¿no es cierto? Ayer hubo un escándalo con eso, que pasó, pero ciertamente Rusia aceptó que no tenía 55.000 muertos, sino 160.000, ¿no es cierto?, a propósito de la pandemia. Bueno, el ministro Virginia González García ayer volvió con la cuestión de Pfizer, se ve que es una cuestión obsesiva, explicando que Pfizer, no le tiene fe a su vacuna. Es decir, a ver, yo me permito preguntarle con todo respeto al ministro González García si está informado, si sabe de lo que está hablando. A ver, ¿sabe de lo que está hablando? ¿Cómo va a sugerir semejante cosa para explicar la chapucería argentina? Esto merece una conferencia de prensa, una explicación ante el Parlamento, donde el ministro se explaye sobre estas cuestiones de la vacuna rusa y de la vacuna de Pfizer, ¿no es cierto? Ayer, y hoy tuvimos la oportunidad de escucharlo, el doctor cirujano y sanitarista y asesor del gobierno de Kicillof, el doctor Jorge Rachid, que en su momento fue, lo recordamos con Willy esta mañana, asesor del jefe de prensa, vocero del expresidente Menem, haciendo una ensalada monumental entre el acuífero guaraní, los glaciares. Uno de los tantos personajes que andaban alrededor de Menem. Del doctor Menem. Bueno, en aquellos años, 89, fue la llegada del doctor Menem a la presidencia, ¿no? Sí, lo más inteligente lo dijo, como muchas veces ocurre, el señor Rolo Villar, ¿no es cierto? Que dijo que Pfizer debe querer los glaciares para mantener la vacuna congelada. Necesitan hielo. Necesitan hielo. Porque es una mezcla completamente alucinante entre los fondos buitre, Paul Singer, las privatizaciones, el acuífero guaraní que lo compró Coca-Cola, cualquier cosa, ¿entendés? Bueno, con todo respeto, le mandamos un saludo, le estamos agradecidos con el doctor Rachid que haya tenido su tiempo para ofrecernos su particular explicación sobre por qué razón Pfizer no trae su vacuna a la Argentina, ¿no es cierto? Así que bueno, fue muy alucinante escucharlo. Bueno, recordamos que los italianos están pensando, el ministro de Salud de Italia, en declarar la vacunación obligatoria. Esto es muy importante, porque si no se vacuna el 2/3 de las personas, la vacuna no sirve. Claro. Así que bueno, es un tema importante, ¿no? Ayer comentábamos también que Gran Bretaña tuvo este récord de 42.000 casos, un tema muy importante. Es inminente la aprobación en Gran Bretaña de la vacuna de AstraZeneca. Y así estamos, con los casos de todos los días y bueno, con esta confirmación además de Fernán Quirós respecto a que se ha duplicado el número de casos en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 15 días.
Recordamos que ayer subió el dólar, ya lo comentó Willy, que se vendió la compañía Edenor al grupo Vila Manzano. Recordamos también que el presidente Fernández volvió con su problema del mérito. Él tiene algo con el mérito y volvió a criticar al mérito ayer como noción, como valor, digamos, ¿no? Planteando que solo sirve cuando hay igualdad de condiciones y que en Argentina no las hay, por lo tanto el mérito es un formato que no aplicaría en la Argentina, ¿no es cierto? Como yo decía temprano, o se viene al mundo para hacer política o se viene al mundo para hacer definiciones, ¿no es cierto? Y el presidente está con el tema de las definiciones. Ayer se definió como un populista y criticó a la prensa por adjudicarle haber creado un gueto de Varsovia en un barrio en Quilmes, cosa que yo entiendo que nunca jamás había ocurrido, pero bueno, uno se entera de cada cosa. Sí, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido, no es cierto? Bueno, recordamos que hoy se va a aprobar seguramente en la Cámara de Diputados el ajuste a las jubilaciones y al mismo tiempo se va a discutir hasta tarde seguramente la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Senadores, donde hay unos cuantos senadores indecisos, por lo tanto uno podría decir que el resultado puede estar abierto. Las cuentas daban un voto a favor de la aprobación, pero otras cuentas sugieren que hay 4 o 5 senadores que aún no han resuelto su voto y ahí podría haber alguna sorpresa. Bueno, el juez aún no resolvió, el juez obligado aún no resolvió qué hacer, dónde poner el señor Vudú, sigue consultando a fiscales, a expertos, a psicólogos, a científicos. Podría consultar al comité asesor del COVID, por ejemplo, ¿no? Al doctor López, podría ser un referéndum, ¿no es cierto? A ver qué opina, porque todos tenemos en todo caso derecho a opinar, ¿o no? Por supuesto. Porque cuando la Corte rechaza finalmente los planteos de Vudú, queda firme la condena y por lo tanto la prisión. Entonces el doctor obligado entró a hacer consultas, ¿no? Y ha consultado a expertos en niños, ha consultado al propio Vudú, ha consultado a fiscales, ahora está consultando a otros fiscales. Bueno, todos podríamos opinar, ¿no? Por supuesto, que nos pregunten a nosotros. Que convoque un plebiscito y que la opinión pública argentina también pueda tener el mismo derecho que los fiscales Colombo y García, o que el fiscal anterior, o que el propio Vudú, o que los expertos en derechos de los niños, ¿no es cierto? Bueno. Ayer el presidente electo Joe Biden acusó a Trump de torpedear el traspaso del poder y lo calificó de irresponsable y de poner en tela de juicio la seguridad nacional de Estados Unidos. Y tiene razón. Ayer un diario muy adicto a Trump, el New York Post, que es no quiero decir pasquín, ¿no es cierto? Es un tabloide amarillo que pertenece a este sujeto tan particular llamado Rupert Murdoch, un australiano bastante particular, cambió su apoyo a Trump de manera repentina y puso, señor presidente, pare con esta locura, ¿no? Porque Trump sigue insistiendo en que finalmente las elecciones le fueron robadas, ¿no es cierto? Y el tabloide New York Post acusó a Trump de intentar un golpe antidemocrático, una definición muy seria formulada ayer por este señor Murdoch. Porque yo no tengo ninguna simpatía, pero me resultó que lo que dijo ha sido bastante apropiado. Bueno, yo les contaba hace un rato sobre el tema del tema del ARN mensajero. Ustedes saben que las grandes crisis, las guerras, las crisis económicas dramáticas, las pandemias, generan, acentúan, aceleran cambios, para bien o para mal, ¿no es cierto? Pero actúan como disparadores, ¿no es cierto? Muchos expertos han sugerido durante esta pandemia que lo que el mundo iba a registrar iba a ser una aceleración de tendencias que ya estaban, de algún u otro modo, presentes en diversos formatos de la sociedad. Esto fue relativamente cierto porque, por ejemplo, hubo un elemento disruptivo, ¿no es cierto?, que fue la derrota de Trump, ¿no es cierto? Ahí no se acentuó el formato, sino que se cambió. Pero uno diría que en el resto de las cosas, efectivamente, muchos de los cambios que estaban en curso van a registrar una aceleración significativa. En muchos planos, en el plano del transporte, en el plano del transporte aéreo, en el plano de las vacaciones, en el plano del trabajo, en tantos aspectos, digamos, en donde vamos a ver seguramente con el paso del tiempo, si ¿viste tal cambio? Esto empezó con la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, hay un cambio que ya venía de antes y que ahora queda dramáticamente exhibido ante la humanidad, que es el tema del ARN mensajero. Porque esta historia de cómo está compuesta la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna
empezó hace muchos años con una bióloga nacida en la ciudad cerquita de la ciudad de Budapest, es decir, una señora húngara, cuyo nombre exacto es Katalin Karikó, que comenzó a trabajar en la noción del ARN mensajero hace muchísimos años, sin ningún éxito, como siempre ocurre con estas historias. Es más, ella suele exhibir una carta que le envió en su oportunidad hace muchos años a la famosísima compañía Merck, que es una empresa farmacéutica tan relevante como Pfizer, o como Glaxo, o como Roche, o como las grandes compañías del mundo, donde le pedía $10.000 para poder financiar una investigación sobre el famoso ARN mensajero, ¿no es cierto?, que es la tecnología incluida en estas 2 de las 13 vacunas que van encabezando la carrera por las vacunas a nivel mundial. Y ella exhibe la carta donde Merck le dice, usted está loca, que va a investigar, esto es una locura, ¿no es cierto? Bueno, con el paso del tiempo, la doctora Karikó se convirtió en investigadora de una universidad en Estados Unidos, y allí en la sala de la fotocopiadora conoce a un médico, el doctor Weissman, que venía de trabajar con Anthony Fauci en la lucha contra el SIDA en Estados Unidos. Y saben ustedes que el doctor Fauci jugó un papel muy significativo en la contención de esta otra pandemia, que fue efectivamente el HIV. Entonces ella cuenta que se encuentra con este médico que acababa de dejar el equipo de Fauci para trabajar en la Universidad de Pensilvania, y se ponen a charlar en la fotocopiadora sobre la cuestión del ARN mensajero. Y efectivamente consiguen avanzar en una investigación. La historia es súper larga y probablemente, no sé si especialmente divertida, pero comienzan a trabajar en el tema, empiezan a hacer acuerdos con laboratorios, hacen una patente, la patente se compra y se vende en varias oportunidades por muy poco dinero. Pero efectivamente hoy la doctora Karikó y el doctor Weissman están considerados como los padres de la tecnología que efectivamente luego adoptaron este laboratorio BioNTech de Alemania, en la compañía Moderna en Estados Unidos, y como consecuencia, por supuesto, Pfizer asociada a BioNTech. El doctor Weissman se llama Drew Weissman, es el hombre que trabajaba con Anthony Fauci en este desarrollo del ARN mensajero, que hoy es lo que efectivamente puede modificar, según muchos especialistas, incluida la doctora Karikó, de acá a mitad de año el curso de la pandemia. La puede abortar, ¿no es cierto?, como consecuencia de cosas que ya he explicado con mucho criterio respecto de la efectividad que tiene el ARN mensajero como procedimiento tecnológico para combatir un virus. No me quiero meter en asuntos médicos, estoy hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, hoy es noticia, esta mañana es noticia, en la edición de hoy del diario El País de Madrid, el hecho de que a partir de las investigaciones de la doctora Karikó y del doctor Drew Weissman, se están investigando vacunas para 30 infecciones diferentes a partir del éxito que ha tenido la aplicación del ARN mensajero como mecanismo de combate contra una vacuna contra una pandemia. Y para todo tipo de enfermedades, incluyendo, mira, les leo un párrafo que publica hoy El País de Madrid. En 2015, Weissman, la doctora Katalin Karikó y un doctor que se llama Norbert Pardy, también todos de la Universidad, yo dije Pensilvania, me disculpo, la Universidad de Filadelfia, hicieron un descubrimiento importante. Crearon el envoltorio adecuado para que el ARN mensajero llegue a las células del músculo del brazo y a las del sistema inmune. Se trata de nanopartículas esféricas hechas de grasa que transportan hasta las células del sistema inmune el ARN mensajero. El equipo de Weissman ha demostrado en animales que estas vacunas encapsuladas generan una respuesta muy inmune, muy firme y mucho más efectiva, por ejemplo, contra la gripe, ¿no es cierto? Tal vez, agrego yo, a partir de ahora, y como consecuencia de los cambios producidos por estas grandes crisis, la vacuna de la gripe en el futuro cercano tenga, obviamente, el ARN mensajero. Y mejora, claro, la clave es que estimulan la producción de linfocitos T, que son los auxiliares foliculares, que a su vez estimulan la producción de anticuerpos contra el virus, y células de memoria que serán capaces de reconocer meses, años, tal vez décadas después, a un virus.
El laboratorio de Weizmann ha estado desarrollando nuevas vacunas de ARN para 30 enfermedades infecciosas diferentes. Sería muy largo enumerar. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasa acá con Pfizer, con independencia de la negociación entre los países, si Pfizer pretende llevarse los glaciares a Nueva York, si la culpa la tiene Paul Singer, si Argentina no tiene máquina para enfriar la vacuna, no sé, todo eso no me importa nada. Lo que sí me importa subrayar es que Argentina otra vez se volvió anacrónica. Y esta vocación que tiene la Argentina en general, y este gobierno en particular, por el anacronismo, está presente en este caso de Pfizer. Porque detrás de Pfizer hay una historia muy larga, protagonizada por científicos de primerísimo nivel, que luego de muchos fracasos han logrado poner en marcha una verdadera revolución en la medicina. Y Argentina está boludeando con los glaciares. Y planteando que esto se compara con la privatización, que por supuesto no ocurrió, del acuífero Guaraní, que se la compró la Coca-Cola, para robarse el agua de Brasil. Entonces me parece que el ministro debiera sintonizarse un poquito con la modernidad, al menos en algún aspecto de la vida argentina, ¿no es cierto? Porque esta historia de la red de mensajero tiene detrás un cambio tecnológico muy significativo para la historia de la humanidad a partir de esta crisis, como suele ocurrir con las grandes crisis. Entonces, lo que pasa con la vacuna de Pfizer es un tema del gobierno, no tendremos vacuna de Pfizer, tendremos la vacuna rusa, la AstraZeneca, no importa nada. Pero otra vez Argentina queda fuera de la modernidad, queda fuera del mundo, como consecuencia de prejuicios ideológicos y yo no sé si de alguna otra cosa.